Hola de nuevo a todos. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial para hablar de un tema muy especial que hace unos meses, mes y medio, ha sido centro de polémica y que queríamos dejar que eso se enfriase un poco y lanzarlo hoy quitando toda esa polémica y sobre todo teniendo una base científica. Tenemos hoy con nosotros al doctor Francisco Javier Hidalgo Tallón. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es un placer tenerle con nosotros. Vamos a hablar de un tema del cual usted es especialista y ahora me gustaría leer un poco sus credenciales porque creo que esto es importante. Vamos a hablar sobre la ozonoterapia y las credenciales, corríjame si me equivoco, que yo tengo aquí. Usted es médico especialista en estomatología, experto en ozonoterapia y medicina del dolor, director de Clinalgia, médico del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Granada, director de la Cátedra de Ozonoterapia y Dolor Crónico de la Universidad Católica de Murcia y, sin duda alguna, una de las autoridades mundiales a nivel mundial en el conocimiento del ozono médico y del uso del ozono en medicina. Así que vamos al lío, si le parece. Aquí estamos. ¿Qué es la ozonoterapia? Cuéntenos, porque hemos oído hablar de ello, pero yo creo que la mayoría de nuestros espectadores no saben exactamente qué es eso. Yo creo que es importante que nos lo explique alguien que lo entiende y lo maneja a la perfección. Es muy sencillo de entender. La ozonoterapia es el empleo del ozono médico para el tratamiento de enfermedades. El ozono médico es una forma de oxígeno, o sea, se forma a partir del oxígeno medicinal. El mismo oxígeno que en los hospitales, que tenemos en pacientes domiciliarios, ese oxígeno, son dos moléculas O2, dos moléculas de oxígeno, se reconvierte en moléculas de O3, moléculas de 3 átomos de oxígeno. Es como un superoxígeno. Entonces, el estímulo con ozono produce en el organismo, y está publicado sobradamente en revistas de prestigio de farmacología y de biología celular, lo que produce es un estímulo en el organismo que multiplica su sistema antioxidante, porque hace una pequeña oxidación, una oxidación que sería una oxidación testimonial, que nunca es mala, y que produce una respuesta del organismo que se optimiza. Y toda la farmacología y toda la biología celular, como digo, pues está sobradamente publicada, no del ozono, que el ozono reacciona inmediatamente, sino de todas las moléculas que se producen a partir del ozono y sabemos lo que hacen en el organismo desde hace muchísimo tiempo. Muy bien. ¿Y cómo se administra el ozono? Porque yo, por lo menos la mayoría de la gente que yo conozco que me ha preguntado, me dicen, ¿y esto hay que inhalarlo? ¿Se administra el ozono igual que se administra el oxígeno? Yo creo que esto es muy importante porque creo que aquí hay mucha desinformación. Muy importante, porque el ozono es un gas, el ozono médico es un gas medicinal, está aprobado como terapia por la Agencia Española del Medicamento. De hecho, ahora mismo, si nos metemos en la página web de la Agencia Española del Medicamento, veremos que hay al menos 3 ensayos clínicos en marcha con ozono médico, que lo catalogan como medicamento humano, ¿vale? Sería un medicamento biológico, digamos, ¿no? Entonces, el ozono se administra haciéndolo reaccionar con una cantidad de sangre. Cuando el ozono reacciona con esa cantidad de sangre, inmediatamente en la sangre se producen moléculas reparadoras, moléculas reguladoras, alquenales, aldehídos, moléculas que conocemos muy bien en medicina, que son moléculas de respuesta de estrés. Y esas moléculas van a distribuirse por todo el organismo. O sea, las moléculas se producen fuera del organismo. O sea que para que yo me entere, de sangre que luego se reintroduce en el organismo. Sí, para que yo me entere, se extraería sangre, se sometería a ese tratamiento con ozono, con ese gas de ozono, y se reintroduciría la sangre dentro del paciente. ¿Es esto lo que estamos hablando? Sí, pero la sangre nunca está fuera del contacto del paciente. Por una botella de vacío, la sangre se aspira, se hace reaccionar e inmediatamente se reintroduce. No se almacena la sangre fuera del paciente en ningún momento.
Muy bien, muy bien. Esa sería una vía, pero yo me he estado documentando un poco sobre algunos estudios publicados y resulta que hay algunas formas más de administrar el ozono. Sí. Eh, El ozono admite cualquier vía de administración menos la respiratoria. mm, Nuestro sistema respiratorio es muy sensible a a la oxidación. Por eso no se puede respirar. De ahí que el efecto tóxico del ozono ambiental se haya trasladado por desconocimiento al ozono medicinal. Es diferente. El ozono medicinal se utiliza en unas 30 unidades de dolor públicas, infiltrado. Es un gas que infiltramos en las articulaciones, tendones. Para la lumbalgia tiene un altísimo nivel de evidencia, en la artrosis de rodilla también. Tiene la ventaja de que se puede infiltrar muchísimas veces porque no daña, no interfiere con la articulación, con los tendones, no deteriora los tejidos. No se puede inhalar. También se puede poner por vía sistémica, en este caso hay algún trabajo en la COVID, por enemas, por vía rectal. por vía rectal. El ozono es un gas que reacciona inmediatamente con la pared intestinal y se absorbe como un supositorio inmediatamente. Y ahí ya lo tendríamos biodisponible en la sangre, donde provocaría ese pequeño estrés oxidativo que estresa la sangre y que desencadena ese proceso que nos estaba comentando. Claro, pero es un estrés vacuna, o sea, ninguna máquina actual del mercado, que las máquinas están aprobadas y homologadas por la Agencia Española y la Agencia Europea del Medicamento, ninguna máquina es capaz de producir una dosis mínimamente invasiva, ninguna. O sea que es completamente seguro como tratamiento. Es muy seguro. Bien, y La seguridad es altísima porque nuestra capacidad antioxidante es inmensa al lado del estímulo del ozono. Por ejemplo, una comida copiosa genera más estrés oxidativo que una sesión de ozonoterapia. Perfecto. Un partido de baloncesto, hay estudios midiendo el estrés oxidativo en partidos de balonmano profesional. El estrés oxidativo que se produce es muchísimo más, es unas 100 veces más. Porque nuestro sistema antioxidante inmediatamente convierte el ozono en moléculas reparadoras, moléculas con nombre y apellido, que conocemos y que hay publicaciones en revistas de impacto. Ahora vamos a hablar de eso porque, claro, algo que nos interesa, yo creo que nos interesa a todos, es por qué el ozono como tratamiento puede ser, como terapia, puede ser interesante para tratar a enfermos de COVID, de la COVID-19. Hombre, el ozono primero estimula el sistema inmune. El sistema inmune se estimula, se optimiza con la ozonoterapia. El sistema antioxidante también. El sistema antioxidante va ligado al sistema antiinflamatorio. El sistema antioxidante, perdón, que hay ruido en el vecino, perdón. El sistema antioxidante va ligado al sistema antiinflamatorio. El ozono también reacciona con las células sanguíneas optimizando su función. Por ejemplo, los glóbulos rojos triplican la capacidad de ceder oxígeno a las células. Los glóbulos rojos triplican la capacidad, de ceder el oxígeno a las células. Entonces, es muy interesante y así se ve en ensayos clínicos que se han hecho en pacientes con COVID. Vale. ¿Y en qué casos de COVID estaría indicada la ozonoterapia? ¿La ozonoterapia por sí misma puede ser suficiente para revertir, como creo que hemos visto en prensa algunos de nosotros, puede ser suficiente para revertir casos graves o sería interesante arrancar con ozonoterapia antes de que ese caso se convierta en un caso grave? Bueno, vamos a ver. El ozono tiene un nivel de evidencia aceptable, o sea, ensayos clínicos aleatorizados positivos en pacientes con COVID leve, moderado. En pacientes graves hay pocos trabajos. Ahora mismo el doctor Alberto Hernández, que es una referencia mundial, tiene en marcha un ensayo clínico que ha sido aprobado por la Agencia Española del Medicamento aquí en España. En breve esperamos que nos aprueben otro, en pacientes un poco más graves. Pero lo que hay evidencia, tenemos 3 ensayos clínicos en pacientes afectados de manera moderada, leve. El ozono es siempre un coadyuvante, siempre se administra para potenciar los tratamientos óptimos, los tratamientos habituales que tengamos, porque no interfiere con ninguna medicación. Eso también lo sabemos, no solo por la COVID, sino por los más de 200 ensayos clínicos que hay
en otras enfermedades. Aquí tenemos el doctor Fernández Cuadros, que es un eminente científico e investigador que también tiene publicaciones muy buenas con ozono. Ahora están midiendo los efectos sobre el sistema antiinflamatorio propio, sobre el sistema de interleuquina. En Italia se vio que la interleuquina 6, que se dispara en la COVID, con el ozono bajaba muy rápidamente, aumentando la oxigenación, disminuyendo el dímero D, que es lo que hace que la sangre se resienta. O sea, el ozono es un arma terapéutica complementaria siempre, es medicina con mayúsculas, y no entendemos cómo hay tanta desinformación. Desde la Sociedad Española de Ozonoterapia no podemos entenderlo, porque no hay más que entrar a PubMed e informarse un poco. Sí, y bueno, y usted concretamente ha participado en la publicación de un artículo que se publicó el 12 de agosto del 2020, que nosotros lo tenemos, lo vamos a poner en pantalla para que la gente lo vea, que se publicó en Journal of Neurology y Neurocritical Care, concretamente. Sí. Bien, y este, que lo tenemos, yo pondré la referencia para que todo el mundo lo pueda ver en mi canal de Telegram, que está en castellano y que habla específicamente, que a mí me llamó mucho la atención, de los distintos procesos dentro de la propia célula. Es decir, qué procesos son los que activa el ozono dentro de la célula y por qué eso puede ser, por ejemplo, eficaz en el caso de la COVID. No sé si nos quiere comentar un poquito sobre esto, esos mecanismos de acción. Efectivamente, en ese artículo hay que tener en cuenta que se escribió en la primera ola. Aunque se haya publicado este agosto, se escribió en la primera ola. Sí, sí. Ha tardado en editarse, ¿vale? En ese artículo, cuando no sabíamos qué hacer realmente, nuestros compañeros ahí luchando a tope por la que nos venía encima, pues escribimos el artículo que se ha publicado después de que haya ya cierto nivel de evidencia. Ese artículo expone tratamientos que se han hecho, ensayos que se han hecho en otras enfermedades de otro tipo, por ejemplo en hepatitis B, en hepatitis C, en enfisema pulmonar, en otras enfermedades inflamatorias, y cómo mejoran los parámetros inflamatorios y los parámetros reológicos, los parámetros que equilibran la circulación sanguínea. Problemas cardiovasculares, enfermedades, todas enfermedades que tengan que ver con el exceso de radicales libres, de estrés oxidativo, ¿vale? Ese artículo lo que ilustra es cómo el ozono estimula una molécula mágica que se llama NRF2, y esa molécula mágica dentro de la célula abre la llave del núcleo, entra en el núcleo de la célula y activa y pone en marcha nuestros genes antiinflamatorios y antioxidantes. Eso es sobradamente conocido. Con una sola sesión de ozonoterapia se ha visto que aumentan los niveles de NRF2. Y en NRF2 podemos encontrar cientos, miles de publicaciones. Bien. Es biología celular. Sí, y una de las cosas, claro, uno de los problemas precisamente de los enfermos graves de la COVID es esa tormenta de citoquinas, lo que hablábamos antes de las distintas interleuquinas, como por ejemplo la interleuquina 6, también los procesos inflamatorios agudos que impiden que el pulmón pueda funcionar, y por eso, y volvemos a repetir aquí, que nadie intente inhalar ozono, porque lo único que puede hacer eso es intoxicar a la persona y producir más daño a nivel pulmonar. Que la introducción del ozono no es por vía respiratoria, esto sí que es importante que quede claro, y que esto es algo que lo tiene que realizar un médico, un facultativo, y no es algo que podamos hacer tranquilamente nosotros en casa. Pero que es muy interesante saber cuál es el mecanismo y que no solamente no va a dañar a nivel celular, sino que va a activar precisamente estos procesos antioxidantes de la célula, que es una de las razones por las que la gente se pone grave con esta enfermedad. Sí, es apasionante cuando uno entra en la ozonoterapia, es apasionante ver, ahí tenemos el esquema del NRF2, que se puede ver en una bola roja, arriba a la izquierda de la diapositiva, como cuando hay el estímulo del ozono, ese NRF2 que está unido, está enganchado con una molécula que se llama KEAP1, se queda suelto y empieza a poner en marcha nuestros genes de defensa en general. Es muy interesante cómo el ozono hace que los hematíes, que los glóbulos rojos recuperen la elasticidad de su membrana. Tienen más capacidad de entrar en capilares,
hay estudios de capilaridad y se ve como los glóbulos rojos se vuelven como más maleables, más elásticos, con lo cual pueden ceder más oxígeno a las células. También triplica el 2,3-difosfolicerato, que es una molécula que hace que el glóbulo rojo ceda el oxígeno. También mejora las células que componen el forro interno de las arterias, el endotelio vascular, y eso tiene mucho que ver con el riego sanguíneo. Estos pacientes tienen un problema de oxigenación. Entonces, la verdad es que es interesantísimo. Hay publicaciones que yo pongo a disposición del programa. Hay ensayos clínicos. Se aleatorizó uno en la India con 60 pacientes con mejorías clínicas y mejoría y disminución de la carga viral. En Italia también se han hecho 2 ensayos clínicos, aleatorizando 60 pacientes en 2 grupos de 30. Uno siempre con el tratamiento óptimo y otro el tratamiento óptimo más el ozono. En todos muy bien tolerados y en todos mejoría clínica y analítica de los pacientes. No entendemos por qué hemos tardado tantísimo en que se pongan en marcha por ejemplo, este ensayo clínico del doctor Hernández, que es una referencia, como digo. Bien, y se me ocurre una pregunta. Si, teniendo en cuenta los distintos mecanismos de acción y todos los procesos que desencadena el ozono a nivel celular, dentro de la célula y el núcleo, como estábamos comentando, podría ser quizá también, y no sé si se ha hecho algún ensayo clínico al respecto o si se ha estudiado, podría ser una solución también para la COVID persistente. Perdón. Si pudiera el ozono también ser una solución o ayudar en los casos de COVID persistente. Podría ayudar. Hemos tratado, vamos a ver, nosotros hicimos un ensayo hace años de ozonoterapia sistémica en fibromialgia. Y la COVID persistente es muy parecida a la fibromialgia. De hecho, una de las hipótesis del desarrollo de la fibromialgia es por alguna afección viral. Y nosotros pudimos ver, luego en Estados Unidos se hizo otro ensayo clínico también, pequeñito, pero tenemos mucha experiencia al respecto y el ozono sistémico mejora la fatiga, mejora el dolor generalizado, mejora la oxigenación cerebral, mejoraría lo que llamamos sensibilización central y lo utilizamos como coadyuvante en uso compasivo en pacientes que tienen dolor por sensibilización central. Hay publicaciones, pocas, pero hay publicaciones. Podría ser muy interesante en COVID persistente. Nosotros ahora tenemos en proyecto un trabajo para ver qué prevalencia de cuántos pacientes con COVID persistente cumplirían los criterios de fibromialgia. Porque ya hemos visto varias personas que nunca habían estado enfermas y después de la COVID cumplirían los criterios de fibromialgia. Es una enfermedad, la fibromialgia, que cursa con dolor generalizado, cansancio, problemas del sueño y también algo que se ha descrito en la COVID persistente, que es ese estado de aturdimiento, de pérdida de memoria, ese estado de falta de concentración que tendría que ver supuestamente con estrés oxidativo en el sistema nervioso central, supuestísimamente. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Francisco Javier Hidalgo por toda esta aportación que yo creo que esclarece bastante y seguramente que volvamos a hablar de la ozonoterapia, que es una herramienta más y al final ese es nuestro deseo aquí. Ha sido un placer tenerle, como digo, muchísimas gracias. Contamos con usted para aclararnos más dudas al respecto en un futuro y siempre es bienvenido en esta casa. Muchas gracias, encantado y a su disposición. Un abrazo muy fuerte. Y a disposición de quien quiera información científica, verá. Perfecto.